Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis una congregación religiosa de la misma forma. Hay verdades que duelen tanto, que uno prefiere enterrarlas en lo más profundo del alma, verdades que cortan como cristales rotos, que sangran, en silencio, que nos despiertan a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Pero llega un momento, queridos míos, en que el silencio se convierte en una prisión más asfixiante que la propia mente durante 40 años. 40 años de mi vida, los mejores años de una mujer. 40 años creyendo que Dios me amaba, mientras hombres imperfectos manipulaban cada fibra de mi ser. 40 años pensando que era libre, mientras vivía como una esclava con sonrisa en el rostro. 40 años orando por respuestas, mientras las respuestas estaban prohibidas. ¿Sabéis lo que es despertar a los 64 años y darse cuenta de que toda tu vida fue una mentira cuidadosamente construida? ¿Sabéis lo que es mirarse al espejo y no reconocer a la persona que os devuelve la mirada? Es como morir en vida, es como renacer en el infierno. Esta es la historia de cómo perdí mi vida entera dentro de una mentira tan hermosa, que parecía el paraíso en la tierra, y cómo, con las manos temblorosas y el alma destrozada, tuve que reconstruir cada pedazo de mi identidad rota. Pero antes de continuar, hija mía, quiero advertirte, si eres testigo de Jehová y estás viendo esto, a escondidas, si sientes ese nudo en el estómago cuando escuchas historias como la mía, si por las noches te preguntas si realmente estás en la verdad, entonces esta historia es para ti, porque yo también fui como tú, fiel, obediente, ciega, y si no eres testigo, si vienes de cualquier otra religión controladora o simplemente tienes curiosidad por entender cómo alguien puede vivir 40 años en una jaula dorada sin darse cuenta, también esta historia es para ti, porque el control mental no conoce fronteras, no respeta credos, no distingue inteligencia, puede ocurrirle a cualquiera, me ocurrió a mí. Sentaos cómodamente, queridos míos, preparad vuestros corazones, porque lo que vais a escuchar no es solo mi historia, es la historia de millones de mujeres que vivimos en silencio, millones de almas que perdimos la voz, millones de vidas que fueron robadas en nombre de Dios. Y si mi dolor puede salvar aunque sea una sola vida, si mi historia puede abrir aunque sea un solo par de ojos, si mis lágrimas pueden secar aunque sean las lágrimas de una sola hermana, entonces cada palabra de esta confesión habrá valido la pena. Respirad hondo conmigo, tomad mi mano, y acompañadme en este viaje hacia la verdad más dolorosa de mi existencia, la verdad que me costó 40 años de vida, pero que finalmente me dio la libertad. Mi nombre es Teresa González, y esta es mi confesión. Me llamo Teresa González, pero durante 40 años de mi vida, todos me conocían simplemente como la hermana Teresa, nunca Teresa a secas, nunca señora González, siempre la hermana, como si mi identidad completa se redujera a ese título religioso, como si Teresa, la mujer real, no existiera. Tengo 64 años cumplidos el pasado marzo, y vivo en un pueblito que parece olvidado por el tiempo, llamado San Juan de los Vientos, perdido en las montañas de la provincia interior de Jalisco, México, un lugar donde todos se conocen, donde los secretos vuelan más rápido que el viento que le da nombre al pueblo, y donde las campanas de la Iglesia Católica suenan cada hora marcando un ritmo de vida que yo nunca pude seguir. Nací un 15 de abril de 1961, en plena época de cambios sociales, cuando las mujeres comenzaban a alzar la voz en el mundo, pero yo crecí en el silencio más absoluto. Mi familia era profundamente católica, de esas familias donde la imagen del Sagrado Corazón de Jesús presidía la sala principal, y donde mi abuela rezaba el rosario en voz alta cada atardecer. Recuerdo el olor a incienso que impregnaba nuestra casa los Viernes Santos, el sonido suave de las cuentas del rosario deslizándose entre los dedos arrugados de mi abuela, la luz dorada de las velas que bailaba en las paredes encaladas, el sabor dulce del chocolate caliente que mi madre preparaba después de las novenas,
Yo era una niña curiosa, con trenzas largas que mi madre cepillaba cada noche cantando canciones de cuna. Tenía los ojos grandes y brillantes, llenos de preguntas que nadie parecía tener tiempo de responder. ¿Por qué Dios permitía que los niños se enfermaran? ¿Por qué mi tía Rosa lloraba cada vez que mencionaban a mi tío Roberto? ¿Por qué las mujeres no podían ser sacerdotes si también amaban a Dios? Pero todo cambió cuando tenía 11 años. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a mi madre a tender la ropa en el patio trasero, tocaron a nuestra puerta, 2 personas muy bien vestidas, con sonrisas brillantes y una maleta pequeña, llena de libros coloridos. Eran testigos de Jehová. Se presentaron como Pablo y Carmen, una pareja misionera que venía a compartir buenas noticias de la Biblia. Mi padre, que era un hombre educado y respetuoso, los invitó a pasar. Mi madre preparó café y galletas de canela, y durante las siguientes 2 horas, nuestra vida familiar cambió para siempre. Pablo tenía una manera especial de explicar la Biblia. Sus palabras sonaban como miel, dulces y convincentes. Hablaba del paraíso en la tierra con tanto detalle que yo podía ver los leones jugando con corderos, las casas hermosas que todos tendríamos, los árboles frutales que nunca se acabarían. Carmen, con su vestido modesto y su sonrisa maternal, me mostraba ilustraciones de niños felices corriendo por prados verdes eternos. Imagínate, Teresa, me decía Carmen con voz suave, nunca más habrá muerte, ni dolor, ni lágrimas. ¿No te gustaría vivir para siempre en un mundo así? ¿Qué niña de 11 años no querría eso? ¿Qué corazón inocente no se derretiría ante promesas tan hermosas? Mis padres comenzaron a estudiar la Biblia con ellos. Cada martes y jueves, a las 5 de la tarde, Pablo y Carmen llegaban puntualmente. Poco a poco, las imágenes católicas fueron desapareciendo de nuestra casa. El rosario de mi abuela se guardó en un cajón, las velas dejaron de encenderse, y yo comencé a transformarme en alguien completamente diferente. A los 15 años, ya estaba bautizada. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era una asamblea regional en el Centro de Convenciones de Guadalajara. Había más de 8,000 personas presentes. Yo llevaba un vestido blanco sencillo que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. Cuando salí del agua, completamente empapada, todos aplaudieron. Me sentí especial, elegida, parte de algo grandioso. No sabía que acababa de firmar un contrato de esclavitud espiritual. No sabía que acababa de entregar mi alma, mi mente y mi futuro a una organización que controlaría cada aspecto de mi vida. No sabía que la Teresa real, la niña curiosa con preguntas brillantes, acababa de morir ahogada en esas aguas bautismales. A los 18 años, ya era precursora regular. Eso significa que dedicaba 70 horas al mes a la predicación casa por casa, 70 horas caminando bajo el sol ardiente de Jalisco, tocando puertas, siendo rechazada, sonriendo siempre, manteniendo la compostura, incluso cuando la gente me gritaba o me azuzaba los perros. Mis manos se volvieron callosas de tanto cargar libros y revistas. Mis pies se llenaron de ampollas por caminar tanto en zapatos incómodos pero apropiados para una hermana. Mi piel se quemó 1000 veces bajo el sol, pero nunca podía usar shorts o blusas sin mangas. Siempre vestidos largos, siempre modesta, siempre invisible. Nosotras, las hermanas, vivíamos para servir, para obedecer, para sonreír, para callar. Nuestras opiniones no importaban en las reuniones de congregación. Nuestros talentos se limitaban a limpiar el salón del reino y enseñar a los niños. Nuestros sueños tenían que morir en el altar del sacrificio por el reino. Mis manos siempre olían a jabón de coco y ropa limpia, porque pasaba horas lavando y planchando. Una hermana siempre debía estar impecable. Mi casa era sencilla pero ordenada, con cortinas de lino blanco que yo misma había cosido, muebles de madera curtida que mi padre había hecho antes de bautizarse, y una Biblia grande siempre abierta en la mesa del comedor,
como un altar constante de nuestra devoción. Yo creía, Dios mío, ¿cómo creía? Con todo mi corazón de jovencita pura e ingenua, creía que era la mujer más afortunada del mundo por haber encontrado la verdad. Creía que Dios me amaba de manera especial por ser su testigo fiel. Creía que muy pronto vendría Armagedón, y yo viviría para siempre en el paraíso. ¡Qué tonta fui, queridos míos! ¡Qué ciega! ¡Qué trágicamente inocente! Mi esposo, Óscar Ramírez, también era testigo de Jehová. Nos conocimos en una asamblea de circuito en el año 1978, cuando yo tenía 17 años y él 23. Era un hombre atractivo, con ojos cafés profundos y una sonrisa que me hacía temblar las rodillas, pero lo que más me atraía de él no era su físico, era su espiritualidad. Óscar era siervo ministerial, lo que significaba que tenía privilegios especiales en la congregación, daba discursos desde la plataforma, organizaba el territorio de predicación, los ancianos confiaban en él, las hermanas lo admiraban, los jóvenes lo respetaban. Cuando me pidió que fuéramos novios, yo me sentí como la mujer más bendecida del universo. Jehová me está dando al hombre perfecto, pensé, un hombre espiritual, dedicado, que me guiaría en el camino de la verdad. Nuestro noviazgo fue completamente supervisado, como exigían las normas de la organización. Nunca estuvimos solos, siempre había un chaperón, generalmente mis padres o algún hermano mayor de la congregación. Nuestras conversaciones eran principalmente sobre la Biblia, sobre nuestras metas espirituales, sobre el paraíso que disfrutaríamos juntos. No hablábamos de nuestros miedos, no compartíamos nuestros sueños personales, no conocíamos realmente nuestras personalidades íntimas. Todo era filtrado a través de la doctrina, todo tenía que ser teocrática apropiado. Nos casamos en el Salón del Reino un sábado soleado de septiembre de 1979. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Mi vestido era sencillo, blanco, con mangas largas y cuello alto, porque una hermana cristiana no podía mostrar escote o hombros desnudos ni siquiera en su boda. No hubo baile, no hubo alcohol, no hubo música secular. Solo un brindis con agua con gas y un pastel pequeño decorado con versículos bíblicos. La ceremonia duró exactamente 30 minutos. El hermano Martínez, uno de los ancianos, pronunció un discurso sobre las obligaciones de la esposa cristiana. La esposa debe estar en sujeción a su esposo, repetía una y otra vez. El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la congregación. Yo asentía con cada palabra, sintiendo que era la mujer más afortunada del mundo. Finalmente tendría un hombre que me guiaría espiritualmente. Finalmente, sería una esposa cristiana ejemplar. No tuvimos luna de miel romántica. En vez de eso, fuimos directamente a una asamblea regional en Guadalajara. Pasamos nuestra primera semana de casados en un hotel modesto cerca del centro de convenciones, despertándonos a las 6 de la mañana para asistir a 8 horas diarias de programas espirituales. Por las noches, en nuestra pequeña habitación con paredes delgadas, intentábamos conocernos como marido y mujer, pero incluso nuestra intimidad estaba regulada por las enseñanzas de la organización. Había maneras apropiadas y inapropiadas de expresar el amor físico. Había posiciones permitidas y prohibidas. Había frecuencias recomendadas y desalentadas. Yo soñaba con ser la esposa perfecta, sumisa como Ruth, fiel como Abigail, espiritual como María, la madre de Jesús, trabajadora como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Nuestra rutina diaria era rígidamente estructurada. Cada amanecer comenzaba con la lectura del texto diario de la Atalaya. Nos sentábamos en la mesa del desayuno con nuestras Biblias abiertas, leyendo las mismas palabras que millones de testigos alrededor del mundo leían exactamente a la misma hora. Era como formar parte de un ejército espiritual sincronizado. Después del desayuno, Óscar se iba a trabajar a la carpintería de su padre, y yo me quedaba en casa limpiando, cocinando,
estudiando. Las paredes de nuestra modesta casita estaban forradas con publicaciones de la Atalaya desde el piso hasta el techo, libros de estudio con portadas coloridas, La verdad os hará libres. Entonces queda terminado el misterio de Dios, ayuda para entender la Biblia. Tenía recortes con ilustraciones del paraíso pegados en el espejo del baño, en la puerta del refrigerador, en el cristal de las ventanas. Nunca celebrábamos cumpleaños. Cuando llegaba mi día especial, yo me despertaba con una tristeza inexplicable, pero inmediatamente la sofocaba recordando que las celebraciones paganas desagradaban a Jehová. Nunca tuve un pastel con velitas, nunca recibí regalos sorpresa, nunca escuché las mañanitas cantadas para mí. Mi cumpleaños pasaba como cualquier otro día, gris y silencioso. Nunca celebramos Navidad. Mientras todo el mundo decoraba sus casas con luces brillantes y árboles hermosos, nuestra casa permanecía oscura y vacía, mientras las familias se reunían a intercambiar regalos y comer en abundancia. Nosotros asistíamos a las reuniones de congregación con normalidad, como si el 25 de diciembre fuera un día cualquiera. Nunca celebramos Año Nuevo. Mientras el mundo entero brindaba y se abrazaba a la medianoche, nosotros nos íbamos a dormir temprano, tapándonos los oídos para no escuchar los fuegos artificiales que explotaban en celebración. Lo aceptaba todo, sin cuestionarlo, sin protestar, sin llorar, bueno, sin llorar en público, porque por las noches, cuando Oscar ya estaba dormido, yo a veces me escondía en el baño y lloraba en silencio, preguntándome por qué me sentía tan vacía si supuestamente estaba viviendo la vida más plena y feliz posible. Es Satanás tratando de confundirte, me decía a mí misma. Resiste al diablo y él huirá de ti. Incluso cuando Oscar comenzó a ausentarse para reuniones especiales con los ancianos, yo no sospechaba nada. Él regresaba tarde, a veces después de las 10 de la noche, oliendo a perfume de mujer, o con manchas de labial en el cuello de la camisa, pero cuando yo le preguntaba, él tenía siempre una explicación perfecta. La hermana Dolores tuvo una crisis nerviosa, tuve que aconsejarla. La hermana Patricia necesitaba ayuda con su estudio bíblico, no podía esperar. El hermano Jiménez me pidió que visitáramos a una familia interesada. Yo oraba más fuerte, me esforzaba más en ser una esposa ejemplar, cocinaba sus platos favoritos, planchaba sus camisas con más cuidado, estudiaba más intensamente para poder conversar con él sobre temas espirituales profundos. Pensaba, Jehová lo está usando para algo grande y yo debo apoyarlo sin cuestionarlo. Pensaba, un hombre espiritual como Oscar nunca me mentiría. Pensaban, soy yo la que necesita crecer espiritualmente para estar a su altura. ¡Qué ingenua fui! Hija mía, qué terriblemente, dolorosamente ingenua, pero esa ingenuidad estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, como un cristal hermoso, que se quiebra con el primer golpe de la realidad, y cuando eso ocurriera, mi mundo entero se desmoronaría como un castillo de arena. Fue un domingo cualquiera de octubre de 1995, 16 años después de casarnos. 16 años de matrimonio que yo creía sólido como una roca. Había llovido esa mañana, una lluvia fina y persistente que hacía que las calles empedradas de San Juan de los Vientos brillaran como espejos. Oscar y yo habíamos salido juntos a la predicación después de la reunión dominical, como hacíamos cada semana, pero esa tarde, algo cambió. Oscar regresó más tarde de lo habitual. Normalmente, después de la predicación dominical, estábamos de vuelta en casa a las 4 de la tarde para preparar la cena y repasar la reunión de entre semana, pero ese domingo, el reloj marcaba las 6:30 cuando escuché sus pasos en el pórtico de entrada. Llegó sin su maletín de predicación. Ese detalle me llamó la atención inmediatamente, porque Oscar era un hombre meticuloso, organizado. Su maletín negro de cuero sintético nunca lo abandonaba. Contenía su Biblia personalizada con notas al margen, sus publicaciones más recientes, sus fichas de territorio,
sus folletos cuidadosamente ordenados. Era como una extensión de su brazo, y había algo más, un olor extraño, un perfume dulce y femenino que flotaba alrededor de él como una nube, invisible pero inconfundible. No era mi perfume, yo usaba una colonia simple de rosas que compraba en la farmacia del pueblo. Este olor era diferente, más sofisticado, más sensual, más prohibido. ¿Cómo te fue en la predicación, amor? Le pregunté con mi sonrisa habitual, mientras removía la sopa de verduras que tenía hirviendo en la estufa. Él ni siquiera me miró, se dirigió directamente al baño, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Escuché el ruido del agua corriendo, el sonido del jabón siendo frotado vigorosamente, como si tratara de lavar algo más que la suciedad del día. Cuando salió, finalmente me respondió. Era la hermana Mirna. Me habló de un caso delicado. No podía hablar con nadie más. Lo dijo sin mirarme a los ojos. Sus palabras sonaron ensayadas, como un discurso preparado. Sus manos temblaban ligeramente mientras se servía un vaso de agua. La hermana Mirna era una viuda de 45 años que se había bautizado recientemente, una mujer atractiva, con cabello negro ondulado que siempre llevaba suelto, ojos verdes expresivos y una manera de hablar que hacía que todos, especialmente los hombres, prestaran atención. Había llegado a nuestra congregación 6 meses atrás, después de mudarse, desde la capital. Decía que había dejado un pasado doloroso atrás y quería empezar de nuevo en un lugar pequeño y tranquilo. Yo había notado cómo los hermanos casados la miraban, cómo sus esposas fruncían el ceño cuando ella se acercaba, demasiado durante las conversaciones, después de las reuniones, como ella siempre necesitaba ayuda espiritual y consejos personales que requerían reuniones privadas. Pero yo no era celosa, o mejor dicho, no me permitía ser celosa. Los celos eran una emoción carnal, impropia, de una hermana cristiana madura. Si Oscar estaba ayudando espiritualmente a una hermana necesitada, yo debía estar orgullosa de tener un esposo tan dedicado al servicio de Jehová. Sin embargo, esa noche, algo dentro de mí comenzó a despertarse, una voz pequeña pero persistente que me susurraba que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, empecé a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de mi esposo. Cambio número 1, ya no me pedía que repasáramos juntos las lecturas de la semana. Durante 16 años, cada martes por la noche nos sentábamos en la mesa del comedor con nuestras publicaciones abiertas, discutiendo los puntos principales del estudio de la Atalaya, compartiendo nuestros pensamientos sobre los versículos bíblicos, ayudándonos mutuamente a preparar nuestros comentarios para la reunión del jueves. De repente, Oscar comenzó a estudiar solo, encerrándose en nuestro cuarto con la puerta cerrada, murmurando que necesitaba concentrarse mejor. Cambio número 2. Comenzó a fingir dolores de cabeza para evitar salir conmigo al ministerio. ¡Ay, Teresa! Tengo una migraña terrible. Ve tú sola hoy. Sí, creo que comí algo que me cayó mal. Mejor quédate tú en casa y descansa también. El hermano González me pidió que lo ayudara con unos asuntos de la congregación. Ve tú con las hermanas. Siempre tenía una excusa perfecta, siempre sonaba lógica y considerada. Pero el patrón se estaba volviendo demasiado evidente. Cambio número 3. Su manera de orar cambió completamente. Durante años, las oraciones de Oscar habían sido apasionadas, íntimas, llenas de gratitud y súplicas sinceras. Cuando orábamos antes de comer, sus palabras fluían del corazón. Cuando orábamos antes de dormir, yo sentía la presencia de Jehová en nuestro cuarto, pero de repente, sus oraciones se volvieron mecánicas, frases repetitivas y sin vida, palabras huecas que sonaban como un disco rayado, como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta en lugar de comunicarse con su Padre Celestial. Una noche, mientras él murmuraba una oración particularmente fría y distante, abrí los ojos y lo observé. Sus ojos estaban abiertos también.
No estaba orando, estaba simplemente moviendo los labios, pensando en otra cosa, pensando en alguien más. Cambio número 4. Comenzó a arreglarse más. Oscar siempre había sido un hombre cuidadoso con su apariencia, pero dentro de los límites modestos apropiados para un testigo. De repente, empezó a usar colonias más fuertes, se cortaba el cabello con más frecuencia, planchaba sus propias camisas con un cuidado extremo, se miraba al espejo por largos minutos antes de salir de casa. Una mañana lo encontré probándose 3 camisas diferentes para ir a la reunión de entre semana. Para una reunión de entre semana, una reunión a la que habíamos asistido juntos durante años con la misma ropa sencilla de siempre. ¿Cuál te gusta más?, me preguntó, mostrándome una camisa azul cielo que nunca había visto antes. ¿Cuándo compraste esa camisa?, le pregunté con curiosidad genuina. La tenía guardada, pensé que era hora de usarla. Mentira, yo lavaba y planchaba toda su ropa, conocía cada prenda de su guardarropa como si fuera mío. Esa camisa era nueva, y cara, y completamente diferente a su estilo usual. Cambio número 5, los teléfonos misteriosos. Nuestro teléfono empezó a sonar, a horas extrañas, muy temprano en la mañana, cuando Oscar ya se había ido a trabajar, muy tarde en la noche, cuando supuestamente todos los hermanos espirituales deberían estar durmiendo, los domingos por la tarde, durante las horas que tradicionalmente dedicábamos al estudio personal o al descanso familiar. Cuando yo contestaba, la persona del otro lado colgaba inmediatamente, sin decir una palabra, sin explicación. Solo el sonido seco de la línea cortándose. Le mencioné esto a Oscar varias veces. Amor, alguien ha estado llamando y colgando cuando contesto yo. ¿Esperas alguna llamada importante? Debe ser algún número equivocado. Respondía sin levantar la vista de su revista, pero cuando él contestaba el teléfono, las conversaciones eran largas y susurradas. Se alejaba de mí, se iba al patio trasero o se encerraba en el baño. Hablaba en voz tan baja que yo no podía escuchar ni una sola palabra, y cuando terminaba, siempre tenía la misma excusa. Era el hermano Fernández. Quería consejos sobre un problema personal. Era la hermana López. Su esposo está bebiendo otra vez. Era el hermano Morales. Necesita ayuda con su estudio bíblico familiar. Siempre alguien diferente. Siempre un problema que requería absoluta confidencialidad, siempre una explicación que sonaba perfectamente lógica, pero la voz pequeña dentro de mí se hacía cada vez más fuerte, y lo que más me dolía, lo que más me confundía, lo que más me asustaba, era que todas estas llamadas misteriosas parecían llenarlo de energía y felicidad. Después de cada conversación telefónica secreta, Oscar silbaba mientras se afeitaba, sonreía sin razón aparente, caminaba con un paso más ligero, cantaba los cánticos del reino con más entusiasmo. Era como si esas llamadas le dieran vida, mientras que mi presencia, mi conversación, mi amor, parecían agotarlo. Una noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta mirando el techo. Las sombras de los árboles se movían en las paredes como fantasmas danzantes. El viento hacía crujir las ventanas, y mi corazón se partía lentamente en dos. Por primera vez en 16 años de matrimonio, me pregunté, ¿mi esposo me está siendo infiel? Pero inmediatamente sofoqué ese pensamiento, lo empujé hacia lo más profundo de mi mente. Me regañé a mí misma por tener sospechas tan malvadas sobre un hombre dedicado a Jehová. Oscar es un siervo ministerial, me repetí una y otra vez. Un hombre espiritual no haría algo así. Soy yo la que tiene pensamientos impuros. Soy yo la que necesita orar más. Pero algo dentro de mí se había quebrado para siempre. La confianza ciega había desarrollado la primera grieta, y como todas las grietas, esta iba a crecer, y crecer, y crecer, hasta que todo mi mundo se desmoronara completamente. ¿Alguna vez habéis sentido que algo no encajaba?
pero todos os decían que era vuestra imaginación. ¿Alguna vez habéis ignorado vuestra intuición porque teníais miedo de la verdad? Dejad vuestro corazón en los comentarios si alguna vez habéis dudado en silencio. Dadle like si queréis saber cómo descubrí la verdad más dolorosa de mi vida. Yo no buscaba pruebas. No era una esposa desconfiada. Durante años confié en Oscar más que en mí misma, pero lo que empezó a suceder ya no eran pistas. Eran gritos silenciosos que solo yo parecía escuchar. Todo lo que era rutina comenzó a torcerse levemente, como una flor que se marchita despacio sin que nadie lo note. Una tarde, mientras revisaba la ropa para planchar, encontré en una de sus camisas una pequeña fibra dorada, casi imperceptible. Yo no usaba ropa con esas telas, y ningún hermano en la congregación vestía así. Teresa, no pienses cosas raras, me dije, pero mi pecho ya ardía como si hubiera leído una carta de despedida. ¿Cómo algo tan pequeño puede hacer tanto ruido en el alma? Oscar llegaba cada vez más tarde, reuniones que se alargaban, visitas que se complicaban, hermanos nuevos que requerían atención constante. Las excusas se volvieron más sofisticadas, más preparadas. A veces las decía sin que yo preguntara. Me retrasé, corazón. El hermano Mario tenía un caso muy delicado. No sabes lo que está pasando con su familia. Pero yo sabía algo diferente. Ese tono de voz no era él. Era una máscara que apenas lograba sostenerse. Una noche, ya en la cama, me giró la espalda antes de dormir. Oramos en silencio, sin tomarnos la mano, y me sentí, por primera vez, como una extraña al lado de mi propio esposo. Mi cuerpo lo conocía, pero su espíritu me era ajeno. Yo ya no comía bien. La comida me sabía a cartón, como si la culpa tuviera sabor. Me costaba tragar. Me dolía la cabeza casi a diario. Y, aún así, no podía hablar con nadie. ¿Por qué? Porque la doctrina me lo impedía. Hermana que chismea, hermana que es reprendida, mujer que murmura contra su esposo, pierde la bendición de Jehová. Hermana que sospecha, es débil en la fe. Así que calle. Me tragué la angustia como quien bebe aceite hirviendo. El nombre ya lo conocéis, la hermana Mirna. Desde que ella llegó a la congregación, algo cambió en el aire. No era solo su apariencia, su ropa impecable, su perfume caro, su manera de hablar como si supiera cosas que nadie más sabía. Era algo entre ella y Oscar, algo que no necesitaba palabras. Una mañana la vi subir al auto de mi esposo después de la reunión. La acerco a su casa. Le queda de paso, me dijo con su tono habitual. ¿Y yo qué hice? Queridos míos, asentí, le sonreí, como una buena esposa cristiana, pero ese día, mis rodillas temblaron, y cuando llegué a casa, me encerré en el baño y vomité. Ya no se trataba de paranoia, se trataba de intuyendo la traición con cada célula del cuerpo. Mirna empezó a tomar más y más privilegios en la congregación. Estaba en todos los comités de bienvenida, se ofrecía para acompañar a estudios bíblicos, especialmente cuando Oscar los dirigía. Una tarde, en la reunión de servicio, uno de los hermanos preguntó: ¿Y Mirna, no va a asignaciones ya con Teresa? Una sonrisa tensa cruzó el rostro de Oscar. Jehová le está abriendo otras puertas. Yo tragué saliva y clavé las uñas en mi cuaderno de notas. Un detalle más, queridos míos. Una noche, vi que el cuaderno de predicación personal de Oscar tenía una hoja nueva, y en letra de mujer, redonda y perfecta, estaba escrita: esta frase recuerda lo que dijiste el jueves. Todavía no puedo dejar de pensarlo. Esa noche no dormí. Esa noche, y muchas otras después, me acosté de lado, con los ojos abiertos y el alma llorando. Queridos míos, aquí ya no sabía si estaba perdiendo la razón o la fe. Yo me culpaba, sí, me culpaba. Pensaba que tal vez ya no era suficientemente espiritual para Oscar. Tal vez había engordado. Tal vez Jehová lo estaba castigando porque yo me quejaba en silencio. Me pasaba horas de rodillas, orando, clamando, gimiendo en silencio para no
despertar a nadie. Jehová, si soy yo la equivocada, por favor, cámbiame, hazme mejor esposa, hazme mejor creyente, hazme lo que él necesita. Empecé a hacer ayuno, a estudiar más. Me ofrecía para trabajar en los baños del salón, limpiar los pisos, cuidar niños, todo para hacerme sentir digna, y cada vez que tenía un pensamiento crítico, me castigaba internamente. No juzgues, Teresa, no murmures, no peques con la mente. Mirad qué cruel es el control mental espiritual, te mete la idea de que todo lo malo proviene de ti misma, y que dudar de un hombre es dudar de Dios. Yo vivía ese infierno, con lágrimas, pero con sonrisa en la boca, con el alma insomne, pero la lengua callada. Vosotros también os habéis culpado por errores de otros. Por no ser suficiente, ¿alguna vez os hicisteis más daño a vosotros mismos por no querer culpar a quien debíais? Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió, dejé de rezar por respuestas, y empecé a buscar pruebas, no por venganza, no por odio, sino porque mi alma necesitaba saber qué estaba realmente pasando. Comencé a llevar un cuaderno secreto, escondido, detrás de las enciclopedias en la biblioteca. Ahí anotaba todo, horarios que no coincidían, frases sospechosas que decía, fechas de llamadas telefónicas, ropa fuera de lugar, documentos, contraseñas visibles. Una tarde, mientras limpiaba, encontré un recibo de hospedaje en Guadalajara, 2 noches, fechas en las que él supuestamente estaba en campo. Otro día, vi que su maletín tenía una cajita negra de terciopelo. Mis dedos temblaban. La abrí, pensando que tal vez era un regalo para mí, pero no, era un anillo con piedra verde esmeralda, del tipo que jamás hubiese usado. Casi juraría que había visto uno igual en las manos de la hermana Mirna en la última reunión. Chorreé lágrimas sobre ese anillo, no de rabia, sino de pena. Sentí que mi vida estaba muriendo en silencio. Y nadie lo notaba, nadie me escuchaba, yo ya no existía, solo era la esposa de Óscar, la hermana Teresa. Nadie preguntaba cómo me sentía, nadie se daba cuenta cuando faltaba a la reunión o estaba pálida en el ministerio. Una noche, me atreví a revisar su agenda, estaba bajo llave, pero yo había visto su escondite, el segundo cajón de herramientas, el fondo falso. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrirla, pero cuando lo hice, vi lo que nunca quise ver, unas notas escritas a mano, cita con M, en Aguascalientes, llamar a M, antes de la reunión familiar, vernos en el lugar de siempre. No había duda, la sospecha se había hecho verdad silenciosa, una verdad sin juicio, sin testigos, sin castigo, aún. Pero ahora, yo ya no era una esposa obediente, era una mujer consciente, y eso lo cambiaría todo. Queridos míos, antes de seguir, os pido con el alma, deja un corazón en los comentarios si alguna vez tuviste una sospecha que te destrozaba desde dentro. Escríbeme si sentiste esa mezcla de rabia y miedo. Suscríbete, por favor, para no perder los próximos capítulos. Esta es mi vida, mi verdad. Mi alma curándose en voz alta. Queridos, hay un momento en la vida de una mujer donde ya no puede cerrar más los ojos, puede oler las mentiras, puede ver más allá de las palabras, puede reconocer un pecado aunque venga disfrazado de oración. Ese momento me llegó una mañana tibia de julio. Óscar se había ido supuestamente al Salón del Reino a revisar los preparativos para la asamblea. Yo, por coincidencia, encontré en el cesto de la ropa sucia una camisa que no solía ponerse. Tenía una manchita blanca en el cuello. Pensé, talco corporal, pero mi corazón sabía que era algo más. Revisé el bolsillo y allí estaba una hoja doblada en 4, pequeña, perfumada, con tinta violeta. Temblando la abrí, y mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes. No puedo parar de pensar en ti. Aquella noche sigue en mi piel. La letra era cursiva, redonda, delicada, de mujer, de Mirna. Y entonces, hija mía, ya no hubo duda. Me derrumbé, literalmente caí de rodillas al suelo de la cocina. No podía respirar.
Sentía una presión en el pecho como si me aplastaran los pulmones con una Biblia entera. No lloré, no grité, guardé la carta, la doblé con tanto cuidado como si fuera evidencia criminal, porque lo era, crimen espiritual, crimen emocional, crimen de confianza. Durante la noche, lo observé dormir, ronronaba tranquilo, con el rostro en paz, y yo pensaba, ¿cómo puede vivir con tanta comodidad mientras yo me retuerzo en silencio? ¿Cómo puede orar cada noche si tiene esto en su alma? Ahí me di cuenta, Oscar ya no era un siervo del reino, era un hipócrita con corbata. ¿Alguna vez tuvisteis en vuestras manos una prueba que os rompió el alma? Cuéntame en los comentarios cómo fue. ¿Qué hiciste con ella? ¿Callaste? ¿Confrontaste? Suscríbete para caminar conmigo en esta revelación dolorosa. Dale like si alguna parte de ti también enfrentó a un mentiroso con la Biblia en mano. Después de leer esa carta, todo el sistema de mi cuerpo colapsó. No dormía, no comía, sudaba por las noches como si una presencia me atormentara, y tal vez la única presencia real era la de mi despertar. Traté de disimular. En el ministerio, hablaba de esperanza, mientras rezaba por morir. En la congregación, sonreía con los labios y lloraba con los ojos. No podía hablar con nadie. Mis amigas eran hermanas fieles. Si comentaba algo mínimo, podrían acusarme de disensión o murmuración. Hablar de los pecados de un siervo ministerial era apostatar. Incluso mi madre, que aún vivía, me dijo cuando insinué que algo me molestaba: Teresa, no pienses sospechas del diablo. El enemigo siembra celos para debilitarnos en la fe. Yo no estaba celosa, estaba maltratada emocionalmente, espiritualmente traicionada. Pasé semanas así, con la carta oculta debajo de la almohada, como si me abrazara por la noche, como si fuera una herida de papel que no podía cicatrizar. Mi cuerpo empezó a enfermar, dolores musculares, pérdida de memoria, caída de cabello, llanto involuntario, ansiedad tan fuerte que a veces me orinaba del miedo sin razón, pero aún así, nadie lo veía, porque yo era la hermana Teresa, la fuerte, la espiritual, la sumisa, y ese fue mi error, ser invisible para todos, menos para Dios. Pasaron exactamente 12 días desde encontrar esa nota. Tomé valor una tarde de viernes. Oscar, dije con voz temblorosa, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero por favor, solo responde con la verdad. Él levantó la mirada del televisor. Su gesto fue impaciente. ¿Ahora qué? ¿Me estás engañando con Mirna? Silencio, un silencio tan espeso que me mareé. Sus ojos no me miraban, sus manos se removían inquietas, sus labios se movieron por fin. ¿Cómo puedes pensar eso? Estás enferma. Teresa, Satanás te está manipulando. Me levanté, fui a la cocina, saqué la notita, volví y la dejé en sus rodillas. Sin decir nada, él la leyó, su cara palideció, se le apagó la fe, no negó, no se arrodilló, no lloró, solo dijo: eso no es asunto tuyo, somos adultos, lo nuestro ya no existe desde hace tiempo. En ese momento, hija mía, ya no era una esposa, era una mujer engañada por un farsante que usó a Dios como disfraz durante 20 años. Le grité, le llamé hipócrita, le dije lo que durante años había callado: vosotros dos sois unos hipócritas, mentirosos, traidores con la Biblia en la mano. Y él solo caminó hacia el cuarto, se encerró y me dejó sola, con miles de libros bíblicos alrededor, y ni una palabra de consuelo dentro de ellos. El día siguiente fui directo a Salón del Reino. Estaban reunidos varios ancianos. Me invitaron a esperar afuera, porque era una reunión de hombres. Me quedé parada, los miré a los ojos, y dije: tengo pruebas de que el siervo ministerial Oscar Ramírez tiene una relación secreta con Mirna Aguirre, y si no lo tratan aquí, lo haré público en cada reunión. Hubo un murmullo ahogado. El hermano Salinas me apartó. Hermana Teresa, cuidado con levantar falso testimonio. Saqué la carta y la puse frente a todos.
el silencio fue aún más grande. La reunión terminó abruptamente. Mirna no apareció más en público durante semanas. Oscar fue discretamente removido de su puesto por razones personales, pero nadie, absolutamente nadie, vino a consolarme, ni una llamada, ni una visita, ni un ¿cómo estás, Teresa? Porque al romper el silencio, había roto el brazo invisible del poder machista, eclesiástico, la noche en que Oscar se marchó de casa, con 2 maletas de cuero viejo, su Biblia desgastada y ni una sola mirada de despedida, yo sentí un silencio que no había sentido nunca, no uno de tristeza, tampoco de abandono, no, fue un silencio sagrado, como cuando cae la última piedra de un edificio mal construido, como cuando el eco del derrumbe ya no retumba, y lo único que se escucha son los pájaros volviendo poco a poco. Oscar se fue sin disculpas, sin confesar, sin lágrimas, y en su ausencia quedaron las marcas, las de sus zapatos en el pasillo, las sombras más oscuras en las paredes donde colgaban los relojes de promesas teocráticas, y el eco de las oraciones huecas que durante años lanzamos al techo como quien tira monedas a un pozo sin fondo. Durante semanas seguí ordenando la casa instintivamente, dejando su lugar intacto, la almohada donde dormía, planchada, su taza de café sin lavar, pero más allá del hábito, había algo más. Yo estaba completamente sola, fuera del matrimonio, y, muy pronto, fuera también del rebaño. Una semana después, 3 ancianos aparecieron en mi puerta. Necesitamos hablar, hermana Teresa, hay preocupaciones espirituales. Me sentaron, no preguntaron cómo me sentía, ni cómo estaba mi salud, porque ya estaba visiblemente deteriorada. Las ojeras me envolvían los ojos, mi cabello ralo caía como hojas en otoño, y sin embargo, no hablaron de consuelo, solo de juicio. Me acusaron de confrontar en público, de causar división en la congregación, de exponer algo que debía manejarse internamente. Yo les conté lo que viví, narré cada llamada sospechosa, mostré la carta, les hablé de lágrimas nocturnas, de oraciones en el piso, de intentos de suicidio mental. Uno de ellos se aclaró la garganta y dijo: hermana, entendemos tu dolor, pero hay un espíritu rebelde que debe corregirse. Espíritu rebelde. Yo, Teresa, yo, que fui obediente hasta el delirio. Ese día no me expulsaron oficialmente, pero me anularon. Los saludos cesaron. Nadie me volvió a invitar al ministerio. Las hermanas me esquivaban en reuniones. Hasta los niños bajaban la mirada cuando me cruzaban. Y entonces, se produjo la primera ruptura real. No fue con Oscar, fue con Jehová, no el verdadero, si existe, sino ese Dios construido por hombres que usaban su nombre para castigar, aislar, manipular. Me arrodillé por última vez frente a ese Dios, pero, no para suplicar, sino para decirle: no quiero más mentiras santificadas. Haz con mi alma lo que quieras, pero hazlo sin pastores disfrazados. Esa noche dormí 10 horas seguidas, no por paz, por extenuación de espíritu, y por primera vez, al despertar, no giré la cabeza buscando el texto diario, no oré, no pedí dirección espiritual. Me miré al espejo, y dije en voz baja: ¿quién soy yo? Si ya no soy hermana Teresa. Los primeros meses fuera de la congregación fueron una mezcla difícil de contar. No fue libertad completa, tampoco fue condena, fue un limbo. ¿Habéis visto esas películas donde los astronautas quedan flotando en la nada, entre las estrellas, sin saber si caen o suben? Así estaba yo. Desprogramarme tomó tiempo, más de lo que creía. Cada vez que me reía viendo una película prohibida, sentía culpa. Cuando mi cumpleaños se acercaba, mi cuerpo entraba en estado de alerta nerviosa, como si algo malo fuese a pasar. Y el día que me invitaron a una fiesta familiar y levanté una copa para brindar, lloré, pero no por nostalgia, lloré porque era la primera vez que nadie me observaba con juicio, nadie me corrigió por reír alto, por abrazar, por llorar, por bailar. Esa noche entendí que, sí, estaba saliendo, de a poco,
pero saliendo, empecé terapia. Mi psicóloga, bendita mujer, me miró con ternura la primera vez y dijo, lo que viviste tiene nombre, trauma religioso, pérdida de identidad institucionalizada, y lloré tanto que me mojé el cuello de la blusa, porque por primera vez alguien puso palabras al infierno mudo que había vivido. Empecé a leer, filósofos, historiadores, cristianos disidentes, teólogos, expulsados, ex-testigos que contaban sus historias con tono tembloroso y valiente, y ahí comprendí algo que me heló la sangre. No estaba sola, había miles, decenas de miles, mujeres como yo, almas cautivas que habían despertado en camas, que ya no las contenían, dentro de casas llenas de publicaciones, pero vacías de compasión. También descubrí que la organización había encubierto escándalos enormes, casos de abuso infantil silenciados, mujeres que fueron culpadas por ser víctimas de violencia doméstica, irmos que cuestionáramos ansio se foram expulsos con rótulo de apóstatas. Me sentí como el ciego en el Evangelio que de repente es curado con barro en los ojos. No veía, y ahora sí, y lo primero que hice fue perdonarme. Sí, me puse frente a un espejo, y con voz temblorosa dije, Teresa, te perdono, por no saber, por callar, por no haber sido otra, ya basta de culpas. Ahora toca reconstruirte, porque nadie nace sabiendo, pero nadie merece morir sin descubrir quién fue realmente. Los años siguientes no fueron fáciles, pero fueron míos. Aprendí a hablar en primera persona. Ya no decía, Jehová me guía, sino yo elijo esto. Recuperé mi voz, recuperé mi cuerpo, recuperé la risa. Empecé a ir a nadar cada miércoles, porque amaba el agua, y porque por 40 años me dijeron que los trajes de baño eran indecentes. Comí pastel de chocolate en mi cumpleaños. Número 65. Mi hermana mayor, que nunca fue testigo, me cantó las mañanitas con una ternura que me derritió por dentro. Fui a una terapia grupal con otras mujeres salidas de cultos religiosos, y en cada historia encontraba ecos de la mía. Esposas anuladas, hijas obedientes rotas por dentro, mujeres que tardaron décadas en decir la palabra no. Tejíamos, escribíamos poemas, nos abrazábamos, y nos recordábamos lo que nadie más había dicho. No fuimos tontas, fuimos programadas, pero ahora somos libres, y la libertad duele, sí, pero también sana como el sol después de la tormenta. He cambiado tanto que a veces me cuesta recordar aquella Teresa que planchaba camisas mientras sospechaba de una traición, esa que tapaba su llanto con la almohada, esa que creía que salirse de los testigos de Jehová era morirse para siempre. Y aquí estoy, con 60 y tantos años, aprendiendo a bailar tango, cocinando sin miedo a las tradiciones paganas, leyendo autores que antes me dijeron que eran apóstatas, del diablo, y ahora me dan vida. Por eso, hija mía, hermana mía, si estás ahí, leyendo esto, con dudas que te duelen, con silencios que gritan, solo una cosa te digo, tú también puedes salir. Y si tienes miedo de quedarte sola, mírame, yo también tuve miedo, y ahora tengo paz. Queridos míos, si llegasteis hasta aquí, es porque algo dentro de vosotras también se ha movido, y no fue solo curiosidad, fue herida compartida, fue eco de algo que quizás vivís en secreto. A ti, mujercita silenciosa detrás del celular, a ti, hermana que has obedecido toda tu vida, sin preguntar, sin quejarte, a ti que creíste que dudar era pecado, te digo hoy, preguntar no es faltar a Dios, pensar no es apostasía. Sentir ya es resistir. Yo estuve ahí, yo fui tú, y si esta historia mía, tan rota, tan sucia, tan humana te tocó de alguna forma, te abrazo en este instante. Lo que sentiste no es locura, no es debilidad, es tu alma empujando por salir del capullo de control donde la metieron. Sé que tal vez todavía estás dentro, sé que quizás te sentís observada, vigilada, dudando de si es seguro escribir un comentario en público. Así viví yo también, temblando al buscar información fuera, borrando el historial, paralizada de miedo. Por eso,
Si no puedes hablar con nadie, háblanos aquí, déjame un comentario, aunque sea con una sola palabra, yo, o un corazón. El simple hecho de escribir algo es dar un paso fuera del pozo. Escribir aquí no es rebeldía, es sobrevivencia, es amor propio. Y si estás del otro lado, y ya saliste, cuéntanos cómo fue tu proceso, qué fue lo que primero se quebró, qué soñas ahora, desde tu libertad. Vosotras, hermanas valientes que han escapado de las mordazas de control religioso disfrazado de fe, sois luces para las que aún están en la oscuridad. Si esta historia te habló, dale like. Si te transformó, escríbeme aquí, abajo. Y si querés escuchar más testimonios reales de mujeres que sobrevivieron al fanatismo bajo el nombre de Jehová, suscríbete. Yo seguiré escribiendo, mientras me quede voz. Seguiré contando lo que a muchas nos enseñaron a callar. ¿Por qué hablar? También es un acto de fe, una fe nueva, diferente, sana. Os leo, queridas mías. Os abrazo, vos también. ¿Sentiste que tu alma gritaba pero nadie la escuchaba? ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte desde los escombros de una religión? Cuéntamelo ahora. ¿Estás segura aquí? Aquí. Nadie te va a juzgar.